Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buena vibra. Y si no lo es, prepárense porque estoy a punto de animarlos con un tema que estoy seguro que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco, un universo lleno de dramas, romances y por supuesto, mucho talento. Pero no solo eso, vamos a hablar de amor, amistad y un cumpleaños que fue todo un acontecimiento. Sí, amigos míos, vamos a desentrañar el regalo emocionante que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman en su cumpleaños. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo sí. Prepárense porque esto va a ser épico. Antes de que empecemos a sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta lo que hacemos en el canal, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, siempre tenemos sorpresas y noticias emocionantes para ustedes. Desde análisis profundos de sus series favoritas hasta entrevistas exclusivas y chismes jugosos, aquí encontrarán de todo. Suscríbanse ya. Es gratis y me ayuda un montón. Además, dejen sus comentarios con qué celebridades turcas quieren que hablemos en el próximo vídeo. Ahora sí, vayamos al grano. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema, déjenme hacer un breve resumen. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes del firmamento de la televisión turca. Han protagonizado juntos algunas de las series más exitosas de los últimos años, y su química en pantalla amigos, era palpable. Era de esas conexiones que te atrapan, que te hacen creer en el amor verdadero, que te hacen soñar. Han protagonizado, por ejemplo, Erkencikus, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Y su conexión en pantalla generó una ola de fans enamorados de su trabajo en conjunto. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional. Los fans se enamoraron de la historia, de los personajes y, por supuesto, de la increíble química entre Demet y Can. Y aunque su relación fuera de la pantalla siempre ha sido un tanto misteriosa, con rumores y especulaciones constantes, lo cierto es que siempre han demostrado mucho respeto y cariño mutuo. Han sido fotografiados juntos en eventos, han intercambiado mensajes de cariño en redes sociales y, en general, han mantenido una relación cordial y amistosa, lo que ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans. Pero el punto central de este vídeo es el cumpleaños de Can Yaman. Como saben, los cumpleaños son momentos especiales, momentos para celebrar, para rodearse de seres queridos y, por supuesto, para recibir regalos. Y es aquí donde Demet Özdemir entra en juego. La pregunta que todos nos hacíamos, los fans y los medios por igual, era, ¿qué regalo le haría Demet a Can? ¿Algo simple y discreto, o algo que marcara la diferencia? ¿Un objeto material ostentoso o un gesto que demostrara la profundidad de su vínculo? La expectación era máxima, y las redes sociales se llenaron de especulaciones y teorías. Pues bien, amigos, lo que Demet le regaló a Can fue mucho más que un simple objeto material. Fue algo que tocó el corazón, algo que demostró la conexión especial que tienen, a pesar de los rumores y especulaciones. El regalo fue una sorpresa inesperada. Un gesto que demostró que la amistad, el cariño y la conexión genuina trascienden cualquier rumor. Lo que hizo Demet fue algo muy significativo para Can. En lugar de un objeto físico, Demet se esmeró por crear una experiencia, por hacer algo que Can pudiera recordar por siempre. Lo que hizo, según fuentes cercanas y reportes en medios turcos, fue organizar un evento muy especial, una reunión con amigos cercanos y familiares. Todo fue planificado con mucho cariño, teniendo en cuenta los gustos de Can, sus preferencias y, sobre todo, lo que le haría verdaderamente feliz. Imaginemos la escena. Can, llegando a un lugar que no se esperaba, tal vez creyendo que iba a una cena sencilla, rodeado de las personas que más quiere, desde sus padres y hermanos hasta sus amigos más cercanos y algunos colegas del trabajo, todo organizado con el toque especial de Demet. La atmósfera, según cuentan, era de pura alegría, risas y momentos memorables. La decoración, la comida, la música, todo elegido cuidadosamente para crear un ambiente festivo y acogedor. Se dice que Demet se encargó personalmente de algunos detalles, mostrando su lado más detallista y su deseo de que todo fuera perfecto. Pero, ¿qué hacía que este regalo fuera tan especial?
No solo fue el hecho de que Demet invirtió tiempo y esfuerzo en organizarlo, sino también la intención detrás de él. Demostró que conocía a Khan, que sabía lo que le haría feliz, que entendía la importancia de las relaciones personales en su vida. Sabía que para Khan lo más valioso no era un regalo costoso, sino la compañía, la alegría y los buenos recuerdos. Sabía que el verdadero lujo reside en los momentos compartidos con las personas que amamos. Además, el simple gesto de Demet tuvo un gran impacto en sus fans, los que no podían evitar especular sobre su vínculo. A pesar de los rumores sobre supuestas rivalidades o tensiones, Demet demostró, de alguna manera, que la amistad entre ellos sigue viva y es genuina, a pesar de los posibles desafíos que puedan haber enfrentado, ya sea por la fama, las presiones mediáticas o las decisiones personales de cada uno. Fue un mensaje claro y contundente: la amistad puede perdurar, incluso en el complicado mundo del espectáculo. Este regalo es un claro ejemplo de que, a veces, los mejores regalos no son los más caros, sino los que vienen del corazón. Son aquellos que demuestran que alguien se preocupa por ti, que te conoce y que se esfuerza por hacerte feliz. Son los gestos que trascienden lo material y se convierten en recuerdos imborrables. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. ¿Se imaginan lo lindo que debe ser tener una amiga como Demet? Alguien que se preocupe tanto por ti como para organizar un evento tan especial. Alguien que conozca tus gustos, que sepa lo que te hace sonreír y que esté dispuesta a invertir su tiempo y energía en hacerte feliz. Yo quiero una amiga así. Es el tipo de amistad que todos deberíamos aspirar a tener y a cultivar. La noticia de este regalo, por supuesto, no tardó en llegar a los medios y a las redes sociales. Los fans, como era de esperar, se volvieron locos. Los hashtags relacionados con ello se convirtieron en trending topics en cuestión de horas. Imágenes del evento, filtradas por amigos y familiares, comenzaron a circular, mostrando a Khan radiante de felicidad y a Demet sonriendo con complicidad. Comentarios como: qué lindo gesto de Demet, amo su amistad, quiero ser amigo de Khan para tener una amiga así, y Demet, eres la mejor, inundaron las redes. Y es que, amigos, es algo que toca la fibra sensible de cualquiera. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son lo más importante en la vida. Es un recordatorio de la importancia de celebrar la amistad y de valorar a las personas que nos quieren y nos apoyan. La reacción de los fans fue una mezcla de alegría, admiración y un toque de nostalgia. Muchos recordaron los momentos mágicos que Demet y Khan compartieron en la pantalla, reviviendo la magia de Erkentzikos y otras producciones. Y al ver este gesto de amistad, se sintieron reconfortados, como si la magia de la pantalla también existiera en la vida real. Y no podemos olvidar que este gesto también envía un mensaje positivo a todos sus seguidores. Demuestra que en la vida, las relaciones de amistad y cariño son importantes, y que a pesar de los rumores, las apariencias o cualquier otro obstáculo, la amistad puede prevalecer. Demuestra que la lealtad, el apoyo y el afecto son valores esenciales en la vida. Demuestra que la amistad verdadera puede florecer incluso en el competitivo mundo del espectáculo. Además, el impacto de este regalo resonó en la industria del entretenimiento. Muchos vieron en este gesto una muestra de profesionalismo y respeto. En un mundo a veces lleno de competencia y rivalidad, la amistad de Demet y Khan es un ejemplo de cómo se pueden mantener buenas relaciones incluso en un entorno tan exigente. Es una demostración de que el éxito no tiene por qué implicar la enemistad, y que es posible celebrar los logros de los demás. Y ahora que hemos analizado el regalo y su impacto, me gustaría que reflexionáramos sobre algunos puntos clave. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué nos enseña sobre la amistad y las relaciones humanas? ¿Qué lecciones podemos extraer de este gesto? En primer lugar, que los pequeños gestos pueden tener un gran impacto. No es necesario gastar mucho dinero para demostrar cariño y afecto. Una simple muestra de preocupación, un detalle, una sorpresa, pueden ser mucho más valiosos que cualquier regalo costoso. A veces, lo que más importa es la intención y el esfuerzo que se pone en el gesto. Un simple mensaje, una llamada, un abrazo pueden ser suficientes para demostrar a alguien que nos importa. En segundo lugar, que la amistad es un tesoro que hay que cultivar y cuidar. Las buenas relaciones requieren tiempo, esfuerzo y dedicación. Es importante estar presente para tus amigos, apoyarlos, celebrar sus éxitos y estar ahí en los momentos difíciles. La amistad no es algo que se da por sentado, sino algo que se construye día a día,
con gestos, palabras y acciones. Requiere empatía, comprensión y sobre todo un compromiso genuino. Y finalmente que la felicidad no se encuentra en las posesiones materiales, sino en las relaciones humanas. La verdadera riqueza está en tener amigos, familiares y personas que te quieren y te apoyan. La felicidad no es algo que se compra, sino algo que se construye, se comparte y se disfruta en compañía de los seres queridos. La felicidad reside en los momentos que vivimos, en las experiencias que compartimos y en el amor que damos y recibimos. Además de estas lecciones generales, podemos destacar algunos puntos específicos sobre la amistad entre Demet y Can. La importancia de la lealtad a pesar de los rumores y las especulaciones, Demet demostró su lealtad a Can, priorizando su amistad y su bienestar. El valor del respeto la relación entre ellos siempre ha estado marcada por el respeto mutuo, lo cual es fundamental para cualquier amistad duradera. La capacidad de celebrar los éxitos del otro Demet, con este gesto demostró su alegría por la felicidad de Can, celebrando su cumpleaños y demostrando su apoyo incondicional. La madurez emocional la capacidad de mantener una amistad genuina a pesar de las presiones externas, como la fama y los medios, es un claro ejemplo de madurez emocional. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el regalo especial de Demet Özdemir a Can Yaman. Personalmente me encanta este tipo de historias, porque nos recuerdan que a pesar de todo, la vida está llena de momentos bonitos y de personas maravillosas. Nos recuerdan la importancia de valorar las relaciones humanas y de celebrar la amistad. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, por acompañarme en este viaje por el mundo del entretenimiento turco. Gracias por sus comentarios, por sus likes y por ser parte de esta comunidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el regalo de Demet? ¿Creen que fue un gesto especial? ¿Les gustaría tener una amiga como ella? ¿Qué otros gestos de amistad recuerdan de celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones, ideas y sugerencias. La conversación está abierta. Y por favor compártanlo en sus redes sociales para que más gente se entere de esta historia tan bonita. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan las próximas sorpresas. Recuerden, los espero en mi próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento turco. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.